¿Qué onda, Apóstol Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, papá, ¿y vos? Bien, aquí mirando el tema que estás desarrollando. ¿Y usted qué cree? Eh, yo creo en Dios. Ok, pero ¿usted cree que, por ejemplo, el cristianismo contiene ideas tóxicas? Bueno, lo que pasa es que el cristianismo no tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿Por qué no? ¿Usted es cristiano? No, ¿A qué religión pertenece? a ninguna. Dice acá Apóstol Pablo. ¿Usted es católico? No soy católico, no pertenezco a ninguna religión o denominación. ¿Y usted deriva su creencia en lo que dice la Biblia? Eh, ¿Extrae sus creencias de la Biblia, por ejemplo? la fuente sí, mi fuente principal son las escrituras. Ok, ¿y usted cree que las escrituras contienen ideas tóxicas? Bueno, para mí las escrituras son sagradas. Que sean sagradas solo quiere decir que tienen origen sagrado, que vienen de Dios. Pero no necesariamente tiene que ver eso con que contenga buenas ideas y malas ideas, ¿verdad? Sí, en eso tienes razón. Los acontecimientos que se fueron viviendo, hay acontecimientos que fueron buenos y también fueron acontecimientos malos. Quedaron como una lección. ¿Es correcto? Sí, pero ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, Dios da una orden injusta? Eso es una idea tóxica, ¿no? Que un Dios que propone ser todo bien, todo amoroso, eh, también exponga ideas de injusticia. Sí. ¿Consideras que Dios es injusto o justo? Depende de la situación, ¿no? Bueno, porque la justicia no depende de las situaciones. No, pero Dios actúa de manera justa o injusta, dependiendo de la situación. Ok. Ujú. ¿Te puedo dar un ejemplo? Claro. Ok, vamos a leer, y lo voy a abrir acá, yo ya lo tengo listo, Deuteronomio 22. ¿Ha leído Deuteronomio? Sí. ¿Sabe qué encontramos en el libro de Deuteronomio que típicamente se describe en Deuteronomio? Sí, Deuteronomio es parte de la Torah, de la ley de Dios, y se debe tomar en cuenta esos textos también. Exacto. Como cuál quieres puntualizar. Acá vamos a hablar de... ah, permítame, estoy tratando de arreglar esta pantallita para que quede bien así. Sí, Y... ¡Upa! Me fui yo. Ah, yo chalai. no te miro. Un minutito, ¿eh? Ahí estamos, mira. Deuteronomio 22. Vamos a hablar. Este es un mandamiento que Dios da al pueblo de Israel para con las personas casadas. Dice acá, si un hombre, perdón, estoy usando la nueva versión internacional solo porque es fácil de leer, no porque creo que sea una versión definitiva, no creo que exista una, pero anyway. Si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa, la aborrece, la difama y la acusa alegando, me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los jefes prueba de que ella sí era virgen. El padre de la joven dirá a los jefes, a este hombre le entregué a mi hija en matrimonio, pero él la aborreció. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen, pero aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los jefes del pueblo, y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Por haber difamado a una virgen israelita le pondrán una multa de 100 piezas de plata.
que se entregarán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, mientras ella viva, no podrá divorciarse de ella. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una ofensa muy grande en Israel y por deshogar con su mala conducta la casa de su padre. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti. Si leemos esto en el contexto, ¿verdad? Dios da esta orden para poder eliminar el mal que hay en medio de ellos. El mal siendo la mentira, el adulterio, esas cosas. Pero, este es el problema. Si el hombre miente, ¿cuál era el castigo para el hombre? A ver si se acuerda. No me acuerdo realmente, pero sí tenía un castigo. 100 piezas de plata. Si la mujer miente, ¿qué pasa con la mujer? Ah, ya sea a qué te estás refiriendo, cuando está la injusticia se le aplica la pena de muerte a la mujer y al hombre no. Bueno, no, en la injusticia, son tres injusticias acá, pero esa es Sí, una. La segunda es que, em, o sea, la primera injusticia es que son desiguales las penas por mentir, ¿verdad? La segunda, em, ¿cuál es la evidencia que pedían si era virgen? ¿Qué iban a demostrar? ¿Qué iban a encontrar en la sábana? ajá, la sangre, ¿no? La sangre, pero solo el 43% de mujeres sangran la primera vez. Esta es la segunda injusticia. Dios se olvida que no todas las mujeres sangran. Entonces, definitivamente iban a morir mujeres que nunca tuvieron sexo, pero que no sangraron, porque, qué sé yo, se subieron a un caballo, cualquier cosa. Ajá, Y entonces, y la tercera es ajá, en la falta de autonomía para la mujer. La mujer no tiene ni decisión ni voz en todo esto. Si el hombre miente, él no se puede divorciar de ella. Ahora, él la odia, por eso la llevó a tratar de matar. Tienen que volver a la casa y cerrar la puerta. Imagínale la vida que le iba a tocar a esa mujer. No hay justicia para la mujer en ningún caso. Eso es una idea tóxica, ¿no? a eso te estás refiriendo, a esos detalles que has estado observando, ¿no? De acuerdo. Sí. Eh, bueno, yo lo que te puedo decir es que en este caso las leyes que se establecieron en el monte Sinaí y se le dieron al pueblo de Israel, esos estatutos, esos decretos y esas ordenanzas, de esa forma como se les dio, la tenían que ejecutar al pueblo, ¿verdad? De esa manera. Bueno, hasta hoy en día tienen que ser Ajá. seguidas. Sí, desconozco si hasta el día de ahora en realidad lo siguen practicando ellos. Igual en este caso también, no solamente en la Torah, la ley de Dios, hay ese problema, también en diferentes constituciones que existen en la tierra, ¿verdad? O en los países, hay leyes injustas, no hay justicia en realidad. El impartir justicia es una situación, siempre ha sido un problema, porque en el caso de la jurisprudencia, el problema no es la ley, sino que el problema es el momento de aplicarla, ¿no? Bueno, Eh, en este caso creo que son tres problemas. El problema de que en este ejemplo se demuestra que la mujer no tiene ni los mismos recursos o derechos que un hombre. Uno. Dos, Dios otorga esta ley. Parece se le olvidó cómo funcionaba la anatomía de una mujer. Y tres, que si se aplica esta ley es totalmente injusto. Ahora, no hay evidencia que el pueblo de Israel nunca aplicó esta ley, por ejemplo. o sea, no hay evidencia que esa la haya aplicado. Ya, ellos desobedecieron, sí. Ah, ok, ok. Ujú. O sea, que cuando implementaban justicia no aplicaban eso, Claro, no hacían por eso eso. Jesús se enojó cuando decían, mira, cuando encontraron a una mujer en adulterio, le decían, hay que apedrearla. Y Jesús se enojó y dijo, y dibujó la línea en el piso. ¿Cuántos de ustedes
viste, el que está sin pecado, que tire la primera piedra, porque todos habían cometido errores acerca de esto. Nadie seguía esta ley. No hay evidencia de eso en el judaísmo, en el hebreo. ¿Consideras tú que en Juan capítulo 8 estaba era adúltera esa mujer? ¿Tú consideras eso? No. ¿Para ti no era adúltera en Juan capítulo 8? No, no necesariamente. Estás hablando en el versículo... al amanecer se detuvo en el templo, toda la gente, entonces la ley y los fariseos llevaron a la mujer sorprendida en Ajá. adulterio. Estaba sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Ok, pero ¿a dónde vamos con esto? No, es como tú lo tomaste en cuenta en la mujer adúltera, es porque en el caso de los testimonios de los fariseos no son creíbles, ¿no? Al menos para mí no tomaría creíble la manera de, porque tenían antecedentes que los fariseos acusaban a la gente injustamente, ¿no? Lo hicieron con Esteban en Hechos 7 y allá con Pedro también y Juan les prohibieron que enseñaran y los iban a matar si no fue por Gamaliel que los defendió y también acusaron a Jesús con dos testigos falsos. Entonces te digo, el problema es a la hora de hacer justicia, que ahí es donde el hombre comete ciertos errores, ¿no? Y en este caso, nota que los testimonios de los fariseos dijeron que la encontraron en el acto mismo de adulterio, cuando sabemos bien que no sabemos con qué persona cometieron adulterio, no sabemos el nombre, ni siquiera tenemos el nombre de la mujer Bueno, y no perdón, tenemos pero los testigos, ¿no? en el judaísmo eso no importa. A los judíos no le importaba si el hombre cometía adulterio. Él pagaba 100 pedazos de plata y hasta ahí nomás. Y si era una mujer sin casar, tenía que pagar, no me acuerdo exacto, pero había que pagar el precio de lo que sería la Léete, mitad de... léete Deuteronomio 22:22, a ver, Ujú, estabas en Deuteronomio, ¿no? en Deuteronomio 22, sí. Nota que decía que si se encontraban en el acto de adulterio tenían que ser apedreados los dos. Era Sí, justo ahí. no. Si los dos, si el hombre se La encontraba, ley de Moisés, ¿no? no. Si el hombre se encontraba durmiendo con la esposa de otro, sí, porque él estaba faltándole respeto a la esposa de otro, a la otra persona, al otro varón, no a la mujer. Mm. La mujer no importa, es al varón lo importante. Por eso también la Biblia dice que el sexo entre hombre y hombre Dice la es... escritura ahí que sí, ambos habríamos que leer el contexto, ¿verdad? Como así tú estamos en dices, el ¿no? contexto, recién leímos el contexto desde el 13 hasta al 22, al 21, habla de qué hacer cuando un... Deuteronomio, Sí, sí, Deuteronomio 22, y después el capítulo, el versículo 22 que sigue abajo, ahí habla de si un hombre se acuesta con la esposa de otro. Y te dice, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así erradicarás el mal que hay en medio de Israel. ¿Cuál mal? Ya se había describido el mal acá. Ah, esto le pasará por haber cometido una ofensa muy grande en Israel, por deshonrar con su mala conducta a la casa de su padre. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti. Estamos repitiendo el mismo modo, o sea, es como lenguaje poético para reafirmar lo que estamos diciendo, ahí ¿verdad? dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, dice. Ujú. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa del otro, es lo que comentabas, ¿no? No. Lo- Eh, eh, en, Los e- dos morirán, dice. sí, versículo 22 es una ley dada específicamente para cuando un hombre se acuesta con la mujer de otro. Pero los versículos 13 a 21 hablan de que si un hombre no le gusta a su mujer y piensa que ella no fue virgen, él la puede tratar de dejar que la maten para deshacerse de ella. Eso es injusto. No estoy O diciendo que sea, toda, o sea, por eso dije al principio, no digo que Dios sea justo o injusto siempre, pero depende. Y acá se ve exactamente eso, del 13 al 21 es totalmente injusto en contra de la mujer. El precio que paga el hombre no es nada, 100 pedazos de plata ni de oro, pero la mujer a la muerte.
El versículo 22, ahí habla de que si el hombre se acuesta con la mujer de otro, ahí es un castigo igual, ¿verdad? Para los dos. Ujú. Sí, esos son los puntos que estás tocando en tu live, esos detalles Sí, de justo, injusto, tóxico, algo. Ah, ok. ya. Y el problema es este. Si ponete a pensar, si un hombre odia tanto a su mujer que dice, la voy a llevar a estos jueces y les voy a decir que no era virgen, y ahí la matan. Es un atentado, ¿verdad? Asesinato, porque estás tratando de deshacerte del problema, ¿viste? Pero el castigo para ese hombre no es nada, es un pedazo de plata. Ahora, es algo, pero no es lo mismo a que la mujer. Si la mujer dice, yo fui virgen pero no sangré, no entiendo qué pasó. Entonces, sonó, murió inocente la mujer. Es totalmente injusto. Sí, claro. Sí, observando eso, sí, ahí podemos nosotros verlo de nuestra parte. eh, nosotros lo vemos así, ¿verdad? Viéndolo de nuestro punto. Yo creo que ahí, detrás de esas cosas, hay algo más que no alcanzamos a veces a ver, ¿no? Estamos mirando, estamos estudiando el asunto de la ley de la Torah, lo estamos viendo de una manera como se aplique, ¿no? Literal, así, tal como está ahí, ¿no? Pero no me interesa si lo aplicaron o no. Dios otorgó esta ley. Para Dios esto era lo que habíamos que hacer. Lo justo sería no hacerlo, desobedecer a Dios en este caso. Eso sería lo justo. Lo justo. Tratar a la mujer y al hombre como de igual a igual. Eh, ¿Por qué consideras tú que la mujer y el hombre tendrían que ser iguales? ¿Por qué no? Biológicamente son iguales. O sea, tenemos pene y las otras tienen vagina, pero está ahí nomás. No hay condición humana que diga, oh, la mujer tiene menos condición humana. No, pero biológicamente no somos iguales. Seguro, uno tiene un pito. ¿Y qué? ¿Usted piensa que No, las mujeres deben ser tratadas distintas que los varones? O sea, menores a los no, varones. no, no me refiero a ese punto, el punto discriminatorio, Ujú. sino que me refiero a que la misma naturaleza nos enseña que eh, el hombre fue creado primero. No, vamos a leer la Biblia. Génesis 1. Ups. Génesis 1. Vamos a abrirlo acá Sí, para que todos lo vean. Génesis 1 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Versículo 27. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ajá, Ok, esto fue en el sexto día. Y luego Dios mm, descansó, ¿verdad? sí. Dice que durmió a Adán. Lee esa parte. Sí, Génesis 2 se contradice, eso estoy de acuerdo. Sí, Sí, dice que durmió Adán y sí, Génesis 2 se salió Eva, ¿no? contradice. Génesis 2 fue agregado mucho después a la Biblia, pero Génesis 2 se contradice en toda la descripción de la creación. En Génesis 1, por ejemplo, si volvemos, podemos leer, para hacerlo cortito, Dios crea a la luz, ¿viste? A las plantas, a todo eso, todo lo lindo que está en la tierra, ¿viste? Y crea al sol, perdón, crea al sol y a la luna en el cuarto día, no sé cómo mierda hizo eso, pero ok. Luego en el quinto día crea a los peces y las aves, y luego a las bestias y a Adán y Eva juntos. En Génesis 2 se contradice, dice que Dios crea al hombre, crea al mundo, crea al hombre, lo pone en el jardín estaba vacío,
y empieza a llenarlo con ríos y árboles y qué sé yo. Después lo llena con bestias y con todos los animales que ha ido y por de haber para que el hombre no esté solo. Luego, ay, perdón, ¿dónde estoy? Esto es Génesis 3, perdón. Luego de hacer eso, Dios eventualmente se da cuenta de que el hombre necesita a alguien a su igual. Entonces le crea una mujer y el hombre le pone nombre mujer a la mujer. O sea, en Génesis 2, Dios crea al hombre, crea todas las cosas y después a la mujer. En Génesis 1, Dios crea todo y por último crea al hombre y la mujer juntos. Se contradicen. Estoy de acuerdo. Bueno, parece que hay una contradicción viéndolo de la manera como lo estás observando, pero en realidad eh, las escrituras se fueron, ¿cómo se puede decir? No están cronológicamente ordenadas, ¿me Bueno, hago sí, sí entender? lo están porque, o sea, Génesis 1, por ejemplo, Al menos trataron de organizarlas así, pero en realidad hay claro, muchas partes que no están cronológicamente, claro, ¿no? Es Génesis la 1, por idea, ¿no? ejemplo, Génesis 1, por ejemplo, dice que haya vegetación sobre la tierra y que esto produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla. Toda su especie comenzó a brotar la vegetación sobre la tierra. Vino en la noche y llegó el día mañana y ese fue el tercer día. Si te pones a buscar en el hebreo, te vas a dar cuenta que la palabra para día significa 24 horas. Y acá no solo te está diciendo 24 horas, sino te está diciendo el bajar del sol y el amanecer de vuelta, o sea, el atardecer y el amanecer. Para los hebreos, el día empieza al atardecer, no a la mañana, como para nosotros. Entonces, para ellos, Bien, eso es un cuento mítico describiendo el orden de las cosas. No es un relato que deberíamos tomar en serio como histórico. lo que pasa que las escrituras, ¿verdad? Cuando el hombre, ¿verdad? Las estudia, eh, son, son, son escrituras nada más, es un libro común, no tiene nada de importancia, es histórico y no tendría por qué tener relevancia. Pero cuando se observa, dice el apóstol Pablo, dice, no mirando con los ojos que se ven, dice, porque con los ojos que se ven es temporal, dice, pero con los ojos que no se ven es eterno. Pero Pablo, Entonces, perdón, pero Pablo contradice toda la escritura. Porque Jesús cuando viene, Jesús habla de seguir las leyes, tal como están escritas, hasta la más mínima, sin cambiarle ni una letra. Y Pablo después viene y dice, olvídate de las leyes, somos salvos por gracia, no, no tenemos que hacer esas cosas, esos son para los otros. Nosotros por gracia somos salvos. Y contradice todo lo que dice Jesús en ese caso. cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y no hacemos uso del Espíritu, lo que hacemos es que decimos, ok, aquí se contradice, aquí esto no está correcto, no le entiendo, porque estamos usando la razón, estamos utilizando nuestra capacidad humana y nuestra capacidad humana, la sabiduría humana es limitada, tenemos un límite, ¿verdad? Y comprendo, ¿verdad?, que en el caso tuyo estés interesado en buscar en la palabra y ver las diferentes eh, puntos que no concuerdan y esa es una, ¿cómo se puede decir? Es una realidad en lo que has descubierto, es algo correcto, pero cuando notas tú cuando el enemigo, el tentador, tiene una plática con Jesús, eh, pues, vamos a decir que el adversario le muestra, que le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y cuando Jesús le toca la Torah, le dice, mira, vete a Deuteronomio y le dice, mira, que no solo de mente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota que Jesús le interpreta la Torah no literal, así como la estás comentando tú y como la yo estoy haciendo, ¿no?
estamos los dos. Jesús tiene una perspectiva diferente cuando cita la letra. Dice, porque no solamente de pan literal, sino de lo que sale Sí, de la boca de Dios. sí, sí, Espíritu. ¿Me sí, está pero el entendiendo? problema es este. Jesús en ningún lado vas a encontrar que Jesús dice, no sigas la ley. No existe ese versículo. Bueno, es que Jesucristo no dice que la ley no debe seguir. Lo contrario, dice que hay que seguirla toda. Exactamente, Sí. exactamente. Pablo es el Entonces, único que te viene y te dice, no, no, hay que reinterpretar todo y no seguir todo. no, lo que pasa es que cuando leemos el apóstol Pablo o las cartas o lo que él comenta, ya no lo está diciendo tampoco en un sentido literal, sino que está hablando conforme al espíritu también. Y si tú no estás en el espíritu, vas a pensar que también se contradice. Pregunta, Ujú. ¿cómo sabemos si estamos en el buen espíritu? Esa es buena pregunta y qué bueno que la haces. Mira, el espiritual, dice el apóstol Pablo, lo acomoda a lo espiritual. En el caso, cuando estudiamos las escrituras, los sabios, los rabinos o las personas que se dedican de lleno a estudiar la palabra, sí adquieres una cierta sabiduría, ¿verdad? Pero es limitada. Y ¿cómo sabemos si estamos en el buen espíritu? Quiere decir que esas palabras que están plasmadas en ese libro no hay que subestimarlas. Si le echas un poquito de ojo, vas a entender de que hay otro conocimiento, ¿verdad? Que es ahora el que vamos a observarlas espiritualmente, Ok, la pregunta es esas esta. letras. Sí, yo Ujú. entiendo. La pregunta clave es esta. ¿Quién otorga el discernimiento del espíritu? Eh, el discernimiento del espíritu lo da Dios, ¿no? Ok, Por medio y, del Espíritu y Santo. se necesita el discernimiento del Espíritu Santo para interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Hasta cierto punto, ¿sí? Sí, según lo que declara las Escrituras, sí. Ok, entonces, am, ¿hay algo que yo puedo hacer para controlar los regalos del Espíritu Santo? Yo creo que los dones son irrevocables, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ujú. A veces lo que Claro. tiene que ver con el espíritu, tú sabes que ya son asuntos de Dios. Ujú. La gente que es de fe, ¿verdad? Sí, Somos de fe y ahí ya estaríamos entrando en otras cosas que desconozco yo mismo también. sí, Dios va dándole según conforme, dice que a su capacidad, dice que allá en Mateo dice que le dio conforme a la capacidad de cada quien y te claro, va dando ese discernimiento, ¿no? Y te va dando eso Dios, de claro. acuerdo para que lo utilices correctamente, ¿no? Sí. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios, que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Este no procede de ustedes, sino es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. O sea, Eh, nadie puede controlar o merecer los dones del Espíritu. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Ok, este es mi problema con esto. Es un problema, creo que es un problema circular. No hay nada que yo pueda hacer para condicionar la voluntad de Dios para mi vida. Yo soy pasajero en eso. Sí. Eh, uno. Dos, el don del Espíritu lo otorga el Espíritu. Tres, es necesario para buena fe. Y la buena fe es necesario para salvación. Si uno no tiene fe, no puede ser salvo sin fe. Y si uno no tiene fe, no es por decisión de él mismo, sino porque no obtuvo el regalo del Espíritu. Y eso no por mérito de uno o por, viste, hechos de uno, sino porque el Espíritu ujú. decidió no hacerlo por algún momento, por alguna razón. Entonces, si uno se encuentra sin poder interpretar correctamente las Escrituras, está en un ciclo vicioso de siempre interpretarlas mal, porque el Espíritu se le antoja no hacerlo.
no hay nada que yo pueda hacer más que seguir adelante. Es correcto, es correcto, amigo. Sí, has hablado en en buenos términos, que Dios dice, hay otra escritura, ¿verdad? Dice que no es el que corra ni el que quiera, sino es el que en Dios tiene misericordia, dice. Bueno, pues Mira también es que un... Pablo dice que Jesucristo es el autor y consumidor de nuestra fe. No hay nada que yo pueda hacer. Así es. Jesús es el quien lo hace. Entonces, si uno se encuentra sin fe, no es porque se le antojó o porque no cree, sino, Mm. che, Jesús tiene la pluma. Fíjate que hay un pasaje que la otra vez estaba analizando que eh, dice que Dios andaba un libro en la mano. Le decía a Moisés que solamente iba a borrar al que pecaba, ¿no? Creo que está en Éxodo ese pasaje, que andaba un libro en la mano y dice que solamente el que pecaba, dice que lo iba a borrar de ahí del libro, ¿no? Dice, lo borraré de mi libro, dice el texto, ¿no? Y yo me ponía a pensar, le digo, ahí anda Dios con su librito también, ¿no? Porque uno solamente puede imaginar, amigo Lu, solamente puede imaginar algunas cosas, ¿verdad? Porque Sí, hay cosas tiene, secretas, ¿no? él tiene un iPad, seguro. Ándale. Ándale. Bueno, papá, Entonces, perdón. Tengo a Leonardo que me ha estado esperando pacientemente no, por... no, no, adelante, yo me paso a retirar, amigo, y que tengas un buen en tu live. Y adelante, amigo, adelante. Gracias, brother. Un placer.